Comenzaremos entonces. Tenemos interpretación en inglés y en español para esta llamada. Las instrucciones de cómo usarlo están en el chat. Deberían ver un icono del planeta en la parte inferior de la pantalla del Zoom. Pueden escoger el canal de su canal de preferencia. Gracias por unirse. Esta será la tercera de nuestra sesión de 6 partes en la rueda de la camino hacia la recuperación. Entonces, aquí hemos evaluado algunas de las secciones de esta rueda. Hoy nos enfocaremos en el área de eh, identificar los focos, las áreas de foco. Hoy preferiríamos tener una reunión más bien algo informal, más conversacional si quieren. Entonces, si tienen opiniones, si tienen perspectivas u observaciones a partir de los grupos de observación de especies y demás, pueden hacer sus comentarios sobre esta sección y las demás también, pero sobre todo en esta sección de la rueda, es decir, estas partes a las que Tom les ha asignado un nombre. Nuestro enfoque, como íbamos diciendo, será enfocarnos en las áreas de enfoque que queremos identificar. El tiempo nos permitirá trabajar en una modalidad de salas separadas y pues la idea será cubrir esta serie de 6 partes y hacer la revisión de toda la rueda de recuperación. Y la idea es que la gente pueda tomar esta información y que puedan atender estas sesiones a medida que utilizamos esta rueda de progreso y que la puedan aplicar en sus áreas de interés y en sus especies. Las ruedas que ustedes han descargado en nuestro sitio web, como ustedes ya sabrán, verán que por dentro está organizada en estas 6 secciones. Cada una de estas secciones tiene 3 subsegmentos y dentro de estos subsegmentos hay 5 criterios para cada uno. Fue bastante difícil para nosotros eh, incluir todo lo que pensamos que valía la pena incluir en este formato que ahora incluye 90 criterios, pero este es el modelo que hemos escogido para bien o para mal y espero que sirva como guía para organizar su trabajo hacia la recuperación. Entonces, esta solamente es una imagen de la parte superior de la matriz y verán entonces explicación y comentarios adicionales hecho por nuestro equipo de recuperación hacia la columna de la derecha. Y aún más hacia la derecha, si es que están viendo su matriz, luego tenemos espacio para sus notas personales, para su grupo de trabajo, a medida que ustedes van revisando los criterios. Y pues sí, hay diferentes formas en las cuales los criterios se aplican a sus especies. Si es que hubiese cosas que no quedaran claras sobre cómo definimos estos criterios y cómo esta explicación, por favor, siéntanse libres de incluir estas notas. A nosotros nos encantaría ver estas observaciones, pues puede informar también nuestro trabajo a medida que desarrollamos y seguimos trabajando con esta rueda para que sea lo más útil y aplicable posible, tanto para nosotros como comunidad de recuperación, pero también como investigadores y observadores de aves. Entonces tenemos 5 criterios dentro de cada uno de estos segmentos de la rueda. Verán los números aquí puestos, los números 1, 2, 3, 4 y 5, desde el centro hacia el perímetro del círculo. A medida que diseñamos estos criterios, nuestra intención era que el progreso hacia la recuperación avanzara en esta dirección, desde la rueda hacia la periferia, de forma que pudiera hacerse una rotación a favor de las manecillas del reloj y de forma excéntrica. Ya hemos aplicado esta rueda en otros escenarios y hemos visto que no funciona siempre en todos los grupos, sobre todo en aquellos grupos que ya tienen establecidos otra forma de trabajar en recuperación de especies. Por eso es que estamos aprendiendo mucho a medida que recibimos su retroalimentación de todos ustedes sobre qué ha ocurrido intrínsecamente y dónde ha ocurrido el trabajo. Y pues vemos que sí, en muchos casos es oportunista o si de pronto ha habido otro modelo que ha promovido el orden o ha determinado el orden en el cual se avanza la aguja hacia la recuperación de su grupo o su especie de ave en particular. Entonces, nos encanta escuchar de estas conversaciones a medida que toman lugar y nos encanta escuchar las actualizaciones a medida que revisamos este instrumento de la rueda de aquí en el futuro y en el futuro. Entonces, para el día de hoy, y solo para revisar rápidamente, pues a medida que revisamos criterios para esta sección,
vemos estos unos ceros y dos. La vez pasada revisamos el modelo y habíamos dicho que hay criterios, en este criterio se tiene un criterio binario, es decir, solamente hay dos posibles respuestas, el sí o no, y otros que tienen un sistema de gradación. Entonces, a lo mejor es un criterio que quizás no les resulta cómodo como equipo, pero sí se ha avanzado en ese sentido. La rueda ahora sí le permite utilizar uno. También el código de color para sus secciones, a medida que ustedes cargan datos hacia la rueda, y en azul para aquellos que están en mayor progreso y en azul oscuro cuando ya están completos. También ha sido muy interesante para nosotros escuchar sobre cómo los grupos están interpretando ese uno y ese 2 y cómo están tomando decisiones de cuándo mover su grupo y su trabajo desde una estatus de en progreso a completo. Esas conversaciones han sido de mucho beneficio para nosotros también aprender y claramente definir esas marcas, esos límites, a ver si es particularmente necesario o si es demasiado variable entre especies. Entonces dejamos esa designación y saltamos del cero al uno al 2 y así sucesivamente avanzando en clasificación. Entonces sí, nos encanta y esperamos ansiosos su retroalimentación sobre este proceso. Y bueno, tampoco queremos que sea demasiado complicado, pero si las secciones de cero, uno y 2 son suficientes, sería muy bueno saberlo. Y para poder determinar si necesitamos algo más de variación. Con eso estamos trabajando hasta el momento y parece que está funcionando bien para muchos de los grupos. Entonces, hoy empezaremos a trabajar con esta sección en verde que está detrás de esta etiqueta grande, ¿sí? Identificar áreas de enfoque. Y a medida que avanzamos con este tercer componente de esta herramienta, esta rueda, queríamos reorientar la conversación y replantearnos nuestra posición en la rueda, porque pues estamos dividiendo esto en varios foros, ¿no? Que se enfocan en las diferentes categorías de acción, todas las seis de ellas. No se supone que funcionan aisladamente, están diseñadas para que sirvan como suplemento y complemento para las otras. Y pues, perdón, aquí puse los números mal, disculpe, estamos en la sección 3. Pero bueno, teníamos nuestra sección de subpoblación de especies. Un momento, por favor. Sí, eso. Evaluar poblaciones de especies. La TES, identificar las de enfoque. Y la siguiente será la identificación de desafíos o dificultades. Entonces, estos son los segmentos, ¿verdad? La última vez hablamos de vulnerabilidad, la estructura poblacional, la conectividad migratoria. Las siguientes secciones hablarán de ecología y hábitat, las dificultades con el paisaje, los factores limitantes. Ahora, yo sí quería resaltar que hay muchos componentes biológicos en el segmento de evaluación de de las poblaciones de las especies y en la sección de hoy, de identificar las áreas de enfoque. Estas se han puesto en este orden intencionadamente para tener un fundamento sólido para determinar los factores limitantes y en la siguiente reunión entraremos en mayor detalle, pero por lo pronto queremos orientarnos para entender por qué estas secciones específicas están en cada una de estas secciones. Entonces, hemos conversado extensamente como equipo sobre este tema de esta sección de identificar áreas de enfoque y dónde debería caer en esta progresión sobre la rueda. Entonces, voy a repasar esto porque estamos pensando en la próxima reunión, ¿no? Tenemos mucha información biológica que cubrimos la sesión pasada con el tema de la habilidad y sección de evaluación de las evaluación poblacional de las especies. Y pues para la siguiente, eh, esperamos poder identificar factores limitantes que combinen toda esa información en un solo banco de información. Y pues estamos tratando de avanzar hacia esa meta, sí. No es el objetivo principal de esta rueda, pero sí es un factor importante en términos de planificación de la recuperación de una especie. Quería definir nuestra terminología cuando hablamos de áreas de enfoque. Hemos tenido varias conversaciones y pues Tom Will, que es realmente la mente maestra detrás del desarrollo, del diseño de esta rueda, pues ha hecho mucha reflexión y muchas lluvias de ideas sobre la organización y cómo se le asigna un orden a estas piezas. Ahora, para propósitos de la rueda, la razón por la que las áreas de enfoque se están volviendo tan importantes para identificar factores limitantes es porque estamos pensando en áreas de enfoque a partir de una perspectiva regional más amplia. Es decir, en un primer intento,
de examinar toda la información que existe sobre estas especies, ¿cuáles son las áreas regionales más importantes y que generan mayor preocupación? ¿O cuáles son las áreas de prioridad, de relevancia para lograr la recuperación de de la especie? Después, una vez que sepamos, después de hablar de forma amplia y una vez que podamos describir la situación, podemos hacer hipótesis sobre los factores limitantes, si es que no hay ninguno identificado o si ya los hay. Y trayendo también a colación lo que se dijo en las reuniones pasadas. ¿Podrían identificarse los factores limitantes y después examinar el impacto sobre las especies? Probablemente sí, pero hemos llegado a la conclusión de que tener estas áreas geográficas grandes, limitadas, ayudaría mucho a la priorización y el entendimiento de cuáles son los factores limitantes que realmente impactan las especies, porque realmente finalmente van a depender del área espacial que estamos examinando. Y a partir de eso llegamos al área focal. No hablaremos de eso el día de hoy, pero sí hablaremos de este término después para depurar todos los datos y la información que tengan sobre su especie de interés. Entonces, se enfocarán en áreas específicas dentro de un área de enfoque todavía eh, que funciona como el universo y delimitar de esa forma dónde está el mayor impacto. Ciertamente reconocemos que hay muchas formas de conectar todos estos elementos. Cuando hablamos de la recuperación de especies, eso ocurre. Pensé que era importante dejar claras estas etapas y explicar este modelo lógico que informa la colocación de estas. Estamos abiertos a la retroalimentación y a las opiniones sobre el tema. Creo que sí se pueden abordar estos temas de varias formas, sobre todo cuando se utilizan varias fuentes de información, pero pensamos que estas áreas de enfoque más importante y después del primer impasse, eso sería un gran beneficio cuando hablamos de determinar y desarrollar factores limitantes que es muy importante entender y examinar a partir de una perspectiva de recuperación. Para operativizar esto un poco más y dar un ejemplo, este es uno que pues Tom había meditado y creo que es útil poner estas definiciones que ya hemos puesto. Entonces, para el Gorrión de Robbs, por ejemplo, si es que nos fijamos en dónde habita esta especie, será fácil identificar un área de enfoque, por ejemplo, en las praderas mexicanas del norte. Y pues encontramos que hay un área bastante grande en la que habita, pero hay una parte en la que en la que la concentración de población es mucho mayor y pues ahí habrá un mayor factor limitante. Entonces, se puede hacer se podrá hacer la hipótesis de que el ocultamiento en, en troncos será un factor importante y que será determinante para la sobrevida en los sitios donde no existe esa posibilidad. Y pues eso nos dará mucha información para el área más amplia. Ahora, con esos dos puntos de información, podemos ahora sí pensar en áreas focales que quizás se enfocan en ranchos específicos dentro del área más amplia de especificación, donde este ocultamiento en troncos pueda tener mayor efecto para estas especies. Y ahora, cuando hablamos particularmente de estas áreas focales, las partes biológicas, las piezas ecológicas de dónde ocurre este ocultamiento, dónde está esta diferencia en la tasa, en las tasas de reproducción, y ver en qué momento tendremos una oportunidad de hacer mayor trabajo de recuperación y definir las prioridades en las acciones, porque estos hechos afectan más de una especie. Entonces tenemos que pensar en dónde hay capacidad de tener acciones con mayor impacto en conservación a partir de la información biológica que tenemos de esta especie, para ahí sí identificar esas áreas focales específicas donde tendremos mayor impacto. Pueden ser ranchos grandes, pueden ser áreas protegidas particulares y pues habría que explorar esas y definirlas a medida que va entrando más y más información, permitiéndoles afinar cada vez antes de entrar en nuestra área, en nuestro criterio de identificar áreas de enfoque. Espero que este modelo lógico tenga sentido. Nosotros sí reconocemos que hay muchas formas de hacer la
las tareas en recuperación, pero esos son los términos que han informado la colocación de estas partes sobre la herramienta. Entonces, si lo vemos como grupo de trabajo, pues es- espero que estas definiciones se vuelvan algo más intuitivas y más lógicas. Entonces, estamos aquí ahora en el área de identificar áreas de enfoque y aquí incluimos en la delimitación de información demográfica para las especies locales. Entonces, perdón, gracias. Gracias, sí. Bueno, empecemos con la demografía. Como científico social, esta no es mi área de experiencia, lo confieso, pero tenemos muy buenas explicaciones aquí en la matriz de la rueda. Entonces, tendrán acceso a toda esta información cuando descarguen este archivo de Excel. Y pues, esto permite desarrollarlas de forma progresiva del 1 al 5. Entonces, sí, tenemos una categoría en el segmento 1 y va avanzando hasta el segmento 5. Empezamos entonces con el éxito reproductivo durante la temporada de apareamiento, que se ve de forma explícita en el espacio. ¿Sí? Tenemos que definir sobre todo si se observan tendencias y contrastarlas con el conocimiento, sobre el conocimiento que tenemos sobre las tendencias reproductivas de la especie. Y luego entramos ahí sí en la parte que sí conocemos de las categorías. Es decir, existen las tendencias, han sido evaluadas, han sido hipotetizadas, analizadas, problematizadas. El punto es que sepamos que existen y que sean espacialmente explícitas, ¿sí? Digamos, supervivencia de los polluelos, porcentaje de anidaciones, etcétera, etcétera. Segundo, algo, eso era para las tierras de apareamiento, pero también existen las áreas en las que eso no ocurre. Si uno compara el lenguaje en la primera y en la segunda áreas, notarán una diferencia clara. Hay un cambio hacia la terminología y el vocabulario que resulta más concreto y mejor conocido. Estamos buscando información general y ver qué tanto podemos unir para decir, tenemos suficiente información para saber estos detalles específicos sobre el ciclo anual y los ciclos vitales para esta especie. Número 3, eso sería el hecho de que la historia vital y ecológica se correlaciona con las tasas de sobrevida. Y de nuevo aquí estamos haciendo un cambio hacia la consideración que estos ya no están hipotetizadas. Estos ya son más bien elementos en los que ya tenemos datos para establecer cuáles son estas tasas y cómo podemos verlas más holísticamente como tu grupo de trabajo. Ahora, me da mucha curiosidad, me encantaría escuchar cómo les parece, cómo se vería la progresión para todas estas, así como su retroalimentación sobre cuál sería cómo se vería esa categoría de en progreso, o si más bien consideramos que con la terminología de que estas son cosas que ya son conocidas e identificadas, y si de pronto en esta sección estamos operando más como una respuesta de sí o no. Y este es un tema muy importante para nuestro taller de Road to Recovery, que pasó en junio y seguramente será un tema de muy alto interés. Es decir, desarrollar un modelo poblacional integrativo para la especie. Ese es el objetivo final de ir por cada uno de estos criterios biológicos, aquellos que fueron incluidos en la sección de evaluación poblacional de las especies. Esto informa esta sección de demografía y todas estas los acumulan para poder identificar factores limitantes en la siguiente categoría de acciones que encontramos sobre la rueda. Una vez que se complete este modelo y ya esté establecido, el quinto criterio para la demografía es examinar las correlaciones socioeconómicas de los parámetros demográficos que hemos identificado. Espacialmente hablando, cuando tenemos datos explícitos para una especie, debemos preguntar cómo podemos comparar eso con la actividad humana y las dimensiones humanas, así como los factores socioeconómicos. Por ejemplo, tenencia de tierras. Quizás estamos examinando tierras que son sobre todo privadas, quizás son tierras estatales o públicas. ¿Sí?
cuántas líneas estatales se están cruzando, sobre todo en los Estados Unidos, cuáles fronteras se están cruzando, si es que esta especie está pasando más tiempo en América Central y Sudamérica, cuántos países están involucrados, cuáles son las políticas de conservación dentro de esas, si es que se puede observar alguna correlación entre todo eso y sus datos biológicos, sus datos explícitamente explícitos desde un punto de vista geográfico. Ahora, esto es un tema en el que yo me he involucrado muy personalmente para tratar de resolverlo de alguna forma con el grupo de aves de la sabana. Lo he estado haciendo con mucho esfuerzo, pero no estoy seguro que llegaremos a una respuesta única o satisfactoria. Pero considerar esto es sumamente importante. Y de nuevo, hemos mencionado que poder identificar a esos áreas focales más específicas, que están mucho más abiertas a la retroalimentación en estos términos, porque yo creo que enfocado y focalizado son dos términos demasiado parecidos, aunque no iguales, y no me gusta entonces tampoco el término área de prioridad. Entonces, si es que alguien tiene una idea mejor sobre cómo llamarlos, no sé, o área de enfoque o área focalizada, es decir, un área localizada basado tanto en factores biológicos como socioeconómicos, eh, pues sí, hay, bueno, se contribuiría mucho si es que podemos definir eso. Hay muchas contribuciones que son muy interesantes y me encantaría escuchar lo que están pensando y lo que discuten. Si es que haya llegado a ese punto y no han tenido mucho tiempo de considerarlo, me encantaría participar en esas conversaciones y aprender de todos ustedes y el trabajo que han hecho. Yo creo que hay muy buenas formas de concatenar todas esas ideas y sacar algo más productivo. Sí, requiere mucho trabajo y pues sí, sí una metodología más o menos de ensayo y error, sobre todo cuando somos responsables con las variables académicas y para determinar qué es lo más impactante o lo que tiene mayor influencia. Entonces, paremos un momento antes de pasar al, al área a la identificación de áreas de enfoques. Hasta el momento, preguntas, dudas, aclaraciones o ejemplos de su propio trabajo. Yo entiendo que todavía no es un área de mucho interés para muchos grupos que trabajan sobre las especies, pero ¿tienen alguna intervención? Yo sí creo que en el futuro, pues sí nos gustaría utilizar estos espacios, estos foros y estos métodos de discusión y pues entender y discutir cómo los grupos están a- abordando estos criterios y definir nuevos segmentos que seguramente llevan a muy buenas discusiones en los foros futuros. Ahora, este segundo segmento de esta rueda de identificar áreas de interés, áreas de enfoque, son aquellos que ahora sí enfoca directamente sobre, valga la redundancia, las áreas de enfoque. Yo diría que si es que uno puede ser específico de una perspectiva espacial, buenísimo, pero para todos que avanzamos en estas categorías, la verdad es que no puede ser esa la expectativa. La visión detrás de esta categoría, como dijimos en la primera parte, era, era pues seguir esta serie de hitos, siguiendo las fechas, con la esperanza de que esa información y que ese enfoque más amplio, ese enfoque espacial, apoyase la identificación de factores limitantes que puedan tener la mayor probabilidad de tener un impacto positivo sobre la recuperación de especies si es que pudieran ser resueltas. Entonces, primero nos fijamos en poblaciones demográficamente relacionadas o conectadas. De nuevo, esto salió cuando discutimos la conectividad migratoria en la primera sección de la rueda. Y esa sección lleva a un grupo a examinar los datos disponibles para tratar de identificar esas poblaciones y ver cómo están conectadas desde una perspectiva migratoria. Entonces, aquí hacemos cambios de lenguaje de nuevo, de la hipotización, la teorización de estos a identificar y determinar dónde existen estos grupos poblacionales. El modelo poblacional y la geografía poblacional de entonces se utilizan para identificar estas áreas de enfoque más amplias. Ahora, yo sé que muchos de los grupos ya han podido hacer eso de forma exitosa, pensando, pues, dónde, en qué momento del ciclo anual y
en el rango de las áreas de hábitat de las especies, así como la trayectoria migratoria de las especies y cómo estas interactúan. Creo que si nos fijamos en los rangos, en los mapas y en las poblaciones, eso es muy importante. Y también pensar en pues, cuando se trata de especies en las que hay una geografía demasiado grande, pensando en la segunda parte de esta explicación, pero pues donde la acción de conservación probablemente tenga el mayor efecto sobre la trayectoria de estas especies. Eso nos ayudaría a identificar las áreas de enfoque. Y eso no es decir necesariamente que todo el rango no es importante, pero toca empezar en algún lado y pues es necesario empezar a considerar dónde podemos, o sea, dónde tenemos la mayor posibilidad de tener impactos positivos sobre la recuperación. Luego tenemos identificación de oportunidades identificadas en áreas de enfoque. Pues en las sesiones anteriores hemos hablado de identificar socios potenciales y aquí estamos hablando de pues estamos discutiendo los datos biológicos que tenemos y a dónde nos llevan. Y después estamos examinando cómo se ve la posibilidad de hacer estas alianzas. Estamos hablando de tierras públicas, de tierras estatales, de tierras privadas, etcétera, porque hay diferentes estrategias para trabajar con esas dos categorías, al menos según la definición de los Estados Unidos, y yo entiendo que podría variar mucho entre los rangos de las especies. ¿Cuál es el estado económico de las comunidades locales? ¿Cómo se ve ese paisaje? Y luego hablaremos un poco después sobre algunas ideas para comenzar. Número 4, ¿sí? Encontrar las oportunidades clave, definirlas, refinarlas y establecer contacto con aquellos aliados potenciales o los existentes. Y pues este análisis de la red de trabajo puede ser de gran ayuda. Recibí muchas preguntas sobre el análisis de redes de trabajo y ya hablaremos después el día de hoy, una vez que terminemos con los criterios. Hay varias formas de abrir una interacción similar de forma sistemática y analizar la red de trabajo existente para las especies y para conservación. Yo creo que es algo que podría ser muy útil para muchos grupos de trabajo. Y luego el enfoque de las áreas de enfoque biológico, que incluyen los componentes de dimensiones humanas. Ahora, a esto nos hemos referido por todo ese tiempo, cuando nos fijamos en a dónde nos apunta la biología de estas especies, y luego preguntarnos si podemos refinarla más cuando consideramos dimensiones humanas y consideraciones sociales para las especies. Estos son temas que, pues bueno, hacemos este trabajo con Road to Recovery, porque estos son el tipo de cosas que más nos apasionan, ¿sí? Combinar la información que aprendemos a partir de varios campos de experticia y en esta sección particular de la rueda, si podemos ser exitosos en hacer eso y en tomar todos estos elementos biológicos que están incluidos en diferentes componentes de la rueda. Luego después podremos tener algunas consideraciones en la dimensión humana. Tenemos más oportunidad de éxito si identificar estas áreas de enfoque. Si lo logramos bien a la primera, antes de avanzar a la implementación, entonces tenemos una probabilidad mucho mayor de tener un impacto positivo sobre la trayectoria de las especies. Volvamos. ¿Algún comentario o alguna pregunta sobre estos componentes de este componente de identificación de áreas de enfoque antes de entrar en el área antes de entrar en lo siguiente? Perdón, dije área focal, perdón, de la identificación de áreas de enfoque, perdón. Perdón, a veces se me mezclan los términos. Sí, sí, pues por favor, avísenos si es que hay unos términos mejores para ver cuál es nuestra interpretación exactamente, cuál es la interpretación de estos términos. A ver, la tercera sección es una que yo pienso que pues muchos grupos van a querer incorporar, cosa que es muy, muy interesante. Esto es algo que tanto yo como Esmeralda Bravo, de nuestra red internacional, nos puede ayudar a hacer para avanzar y dar recomendaciones a los grupos de trabajo. Muchos de ustedes están viendo bastante progreso, cosa que me alegro mucho. Y pues cuando tenemos estas áreas más amplias de enfoque,
pues al considerar, queremos ahora considerarlas de una perspectiva más amplia. En este momento es muy útil, a veces, pues como investigadores, yo sé que yo lo hago al menos, a veces nos enfocamos tanto en, es decir, nos hemos acostumbrado a ser sumamente específicos y cuando nos enfocamos en la recuperación de especies únicas o de una sola especie, lo hacemos solo, o sea, nos funciona porque nos enfocamos solo en una especie. Quisiera que aquí tomásemos dos pasos hacia atrás y que viéramos este tema desde una perspectiva más amplia para ver qué podemos aprender sobre la región. Entonces, examinando el conocimiento publicado sobre lo que es relevante para estas áreas de enfoque será clave, pero también hay que expandir eso por fuera de lo que existe en investigación en aves en el área, sino también pensar en cambio climático, temas de bienestar humano y pensar en otras especies dentro del área que podrían verse impactadas por las mismas amenazas, cosas que ya identificaremos después en la rueda, pero bueno, el punto es que siempre estamos pensando en eso. ¿Cuál es el conocimiento público existente sobre esta área de enfoque desde esta perspectiva más amplia? Y pues sería casi como si uno pudiese transportarse y volver en su carrera, en su formación, al punto en el que estaba desarrollando un informe y hacerlo más generalmente, ¿sí? Es decir, no hay que entrar en detalles sobre ninguna especie en particular, sino más bien entender cuál es el cuerpo de literatura y qué nos dice sobre esta región. Y finalmente todos estamos examinando la capacidad para la conservación y para participar en lo que ya existe en conservación. Luego avanzamos a la segunda, es decir, una revisión de todo el conocimiento local. Eso incluye lo publicado y lo no publicado. Ahora, esta es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia sobre cómo, si es que no está publicado, cómo vamos a examinarlo, cómo vamos a entrar en detalle en una etapa temprana, cómo podríamos acceder a esa información. Y pues yo creo que este es un momento en el cual su red de trabajo puede empezar a ser muy útil y que podemos depender de las conexiones y los recursos que tengamos disponibles. De nuevo, esto es un momento, en esta tarea Esmeralda y yo les podemos dar mucho apoyo, y ver qué conclusiones podemos sacar, no solamente en cuanto a su especie, ni a las especies de aves en general, que, sino más bien enfocarse en las áreas de enfoque que usted ha identificado como más importante y qué podemos aprender de ello. Después, el contacto con la comunidad local se ha identificado también, eso lo dijimos en la sección 2. E idealmente hemos identificado ya aliados potenciales en regiones que puedan ser relevantes o con grupos que puedan tener objetivos parecidos. Y ahora sí avanzamos a una fase en la que, de hecho, estamos identificando entre esas comunidades y qué organizaciones podemos contactar para empezar a formar esta red de trabajo para la recuperación. Número 4. También el tema del conocimiento ecológico tradicional y local. Pues esto es cooperar con las comunidades locales y con los profesionales del área, es decir, dentro del área de enfoque. Reconocemos que esto puede variar mucho dependiendo de cuál sea el área de enfoque, pero de todos modos, sin importar dónde se encuentre, esto será importante, determinar cuáles son las comunidades locales y cuáles son los socios potenciales y qué tipo de conocimiento ecológico existe que pueda integrarse. Seguramente esto sea muy variable, pero encontrar esta información será críticamente importante a lo largo de todos estos rangos, todos los rangos de las especies. Y finalmente, tenemos el perfil del área de enfoque completo. Eso es muy importante porque, claro, se preguntarán ustedes cómo se ve eso. Pues la verdad es que no tenemos un modelo todavía, no tenemos uno completo. Y entonces no tenemos tampoco una respuesta para esa pregunta. Pero como equipo de Road to Recovery quisiéramos empezar a desarrollar justamente un formato o un modelo de cómo se vería este perfil de área de enfoque. Y me encantaría escuchar sobre los grupos de enfoque para ver cómo lo han interpretado hasta el momento. Porque yo creo que si pudiéramos tener un modelo disponible, podríamos acelerar este proceso. La, la, mm, la rueda no tiene como propósito presionar a esa que desarrolle algo perfecto. Sí,
que tengan todos los detalles resueltos en cada uno de estos pasos. Ciertamente no, es una guía y yo creo que si pudiéramos ver cómo los grupos han reunido toda la información hasta el momento, luego responder qué se puede decir sobre el área de enfoque. A eso queremos decir por perfilamiento, ¿sí? De si puede preguntar si es que pueden recopilar toda esta información para darles una imagen rápida y confiable de cuál está la situación y qué tendría que hacerse para lograr la conservación y la recuperación de la especie. Es decir, una síntesis de toda la información que tiene hasta el momento. Bueno, eso es algo que me encantaría a mí desarrollar como formato, como modelo y ver cómo, y parece que ya existe un abordaje. Bueno, hay muchos criterios hasta el momento. Comentarios, observaciones, preguntas sobre el tema antes de avanzar. Bueno, también pensé en hablar un poco sobre cómo la información biológica se desarrolla en estas secciones. Hay muchas partes de la dimensión humana que se mencionan en la categoría de acción 3, ¿sí? Las he listado aquí, es más para referencia mía. Yo sé que no significa mucho si no tiene uno la matriz al lado, pero sí, hay un par de piezas en las cuales varios grupos me han preguntado durante nuestras reuniones y me parece que sería bueno, eh, pues, aclarar qué queremos decir con estos términos y luego hacer una lluvia de ideas para ver cómo podrían ser útiles para los grupos de especies. Entonces, hay dos términos relacionados con las redes de trabajo que salen en esta sección de la red. Sí, una es análisis de redes de trabajo y otra es análisis de redes sociales de trabajo. Entonces, podríamos pensar en el análisis de red de trabajo como un término paraguas, como un término general. Y suponemos que el análisis de redes sociales podría estar como un subtema de eso. Esa es una forma de estudiar relaciones entre entidades dentro de una red de trabajo. Se puede aplicar a computación, se puede aplicar a muchos campos distintos que no involucran conservación. Estamos hablando en términos de una red de trabajo como una alianza de organizaciones. Es decir, estas entidades, esas son determinadas y todos los socios están, todos los aliados están dentro de la misma red de trabajo. Se puede aplicar a varias escalas. Entonces se puede hacer un análisis de redes de trabajo dentro de su análisis de especies. Entonces eso incluiría a la persona individual que es miembro del trabajo y explicar cómo trabaja y colabora con los otros miembros. O podríamos pensar en el modelo de la rueda y que consideramos más ampliamente sobre la organización. Es decir, podríamos tener este grupo de trabajo como una entidad única y luego tener a sus socios, a sus aliados que también están involucrados en el trabajo de conservación como entidades separadas. En un análisis de red de trabajo, perdón, les voy a mostrar unas imágenes en un momento, pero bueno, tienen estos círculos que representan las entidades y las líneas que representan las conexiones. En En un análisis de redes de trabajo formal, se llamarían las notas circulares. Y ese término creo que nos ayuda a definir su aplicación a diferentes niveles, como habíamos dicho antes, ¿no? Puede ser una persona única, un nodo puede ser una persona individual, puede tratarse de organizaciones grandes. Y luego, las conexiones que están entre las líneas. Cuando usted hace un análisis de redes de trabajo, se están reuniendo datos sobre los individuos, sobre los nodos dentro de la red de trabajo, individuos, organizaciones, nótese, y también con quién están conectados y cómo funcionan esas conexiones. Por favor, me detienen si es que hay preguntas. Creo que este tipo de trabajo es sumamente importante, es muy interesante y podría ser muy valioso para los grupos de trabajo de las especies. Y bueno, finalmente está el análisis de redes sociales. Este es un subtipo de análisis de redes, pero investiga estructuras sociales y sus relaciones. Se utiliza para mapear y analizar las relaciones entre entidades. Entonces, es un nombre algo más específico para cuando hacemos estos análisis que se enfocan en relaciones sociales, es decir, cómo la gente interactúa con otros. Entonces, cuando uno piensa, ¿qué datos necesitaremos para hacer eso? Cuando utilizamos esos términos dentro de la rueda, no estamos visualizando, no estamos esperando. Pues si lo hace me encantaría escucharlo, pero
El propósito de utilizar estos términos es que no es que haya algún análisis o un estudio formal de redes sociales eh, que lo realice un experto, no. Se trata más bien de aprender de esta técnica, saber que existe y que la utilicemos lo mejor posible es para modelar y para tener entendimiento nuevo de cómo podemos utilizarlo para nuestro grupo de trabajo. Si es que hay algún sitio donde pueda ayudar o a esto, me encantaría saberlo. Pero para ponerles algunos ejemplos, si quisieran comenzar a pensar, si ustedes quieren empezar a saber esto, y digamos, por ejemplo, que no estamos analizando personas, individuos, sino más bien a los actores involucrados que están colaborando para hacer recuperación de una especie. Sobre cada uno, a lo mejor quieren saber cómo están involucrados con esta especie, con otra, cuáles son los proyectos, cuál es su capacidad y geográficamente dónde trabajan, qué métodos utilizan desde un punto de vista, qué se utiliza para estudiar especies. A lo mejor quieren saber cuáles son sus objetivos individuales o organizacionales. Están trabajando en contra de una amenaza particular. Tienen alguna orientación más geográfica, quizás. Sí, desarrollan un perfil sobre eso. Y a medida que se desarrolla este mapa visual, porque no tiene que empezar necesariamente como lista, pero a medida que se piensa en esta organización, responder con quién tiene estas relaciones y eso ayuda a definir qué quiere decir exactamente una relación para que pueda comenzar con algo tan básico como la conciencia de eso. Y dentro de esa línea, pues se le puede asignar valores también cuando se hace un análisis formal de redes. Pero sí, este análisis cambia. Quizás es un color distinto, quizás es un diseño distinto. Cambia el perfil de entendimiento. Quizás hay comunicación entre estos socios. Quizás hay un intercambio de información. A si existe una colaboración. Se puede utilizar el grosor de la línea o como sea que lo quieran ver también. Entonces, eso le da a usted una visión rápida del tipo de información que va a necesitar. A lo mejor no tiene todo eso disponible, pero creo que sería una buena forma de tener este modelo en mente cuando se hace esta, eh, esta búsqueda de conexiones, porque se pueden desarrollar conexiones con socios locales y tener mucho entendimiento para el grupo de trabajo y pensar dónde se encuentra la capacidad y dónde se encuentra o puede el grupo de trabajo apoyar a estos socios para asegurarse de que esta conexión, esta relación vaya en dos formas. Entonces, creo que hay muchas lecciones y hay muchas cosas que se pueden aprender a partir de este tipo de exploración. Cuando acabemos este diagrama, me gusta mucho porque resalta algunos de los elementos que encontrarán en su red de trabajo. Entonces, en el gráfico A, por ejemplo, se muestra que realmente no hay mucha comunicación entre los socios. Vemos que toda la comunicación viene a través de un nodo central, perdón. Hay escenarios en la vida en los cuales eso es deseable o ideal, y no creo, sin embargo, que la recuperación de especies sea uno de esos escenarios. Eso indica a ustedes que posiblemente la facilitación de alianzas, eso puede ser un objetivo necesario antes de que se pueda eh, desarrollar esta recuperación. El, el gráfico B muestra algo más denso, pero no centralizado. Esto quizás muestra que no hay un liderazgo claro. Eso no siempre es un problema. Si es que los elementos colaboran bien, eso no puede que no sea necesario. Pero cuando se trata de, de definir una dirección para el sistema, quizás sí es bueno tener algo más de liderazgo. El gráfico C muestra una red fragmentada. Es decir, que hay grupos múltiples de personas pequeños, pero que no están comunicándose entre sí. El D es un sistema cerrado. Eso lo vemos en la sección fragmentada también. Aquí tenemos, es decir, que puede que haya un muy buen trabajo dentro de este circuito cerrado, pero eso resultaría que quizás hay que poner más esfuerzos para establecer las conexiones a otros nodos en otras partes de la red para poder tener una idea completa de qué tipo de contexto se tiene.
para implementar la conservación. Y la E muestra relaciones entre actores con diferentes atributos. Aquí se está complejizando la cosa, pero se puede determinar y aprovechar las diferentes habilidades de cada entidad. Y quizás tenga sentido conectar personas con diferentes habilidades y capacidades para informar un proyecto más amplio. Y quizás no necesitamos cuatro socios con la misma capacidad, sino más bien poder unirnos, generar esas uniones con estas líneas, mostrando que hay diferentes áreas de experticia. Y luego, lo último, ¿sí? Que demuestra lo que hemos dicho, ¿no? Se pueden diferenciar estas líneas de red como ustedes desean. A mí me gustan líneas gruesas porque creo que visualmente ayuda más. Se puede utilizar diferentes códigos de color. Puede que haya varias líneas entre dos socios o entidades. Y como verán, hay muchas formas de aplicar esto. Bueno, esa fue una revisión bastante rápida y de nuevo, eh, nuestra expectativa para incluir esto y para incluir el análisis de estos términos sería exponer esta idea, ¿sí? No esperaríamos que los grupos de trabajo tengan toda la capacidad de hacer un estudio formal, pero teniendo esta mentalidad de ser intencionados y estratégicos al momento de visualizar la red de trabajo para la recreación y pensar en las habilidades y las capacidades de cada entidad como las posibles conexiones. Esto puede darnos muchas herramientas y muchas oportunidades. Creo que se puede aprender mucho para ayudar a informar la planificación de básicamente todo, desde un proyecto de investigación a una estrategia de comunicación, reclutamiento para posiciones, para llenar vacantes y finalmente, por supuesto, para implementar acciones dirigidas de conservación. Esta es un área entonces en la que yo pienso que valdría la pena resaltar y sería útil explorar porque he visto que lo mencionan en muchas de las conversaciones y discusiones hasta el momento y estaremos muy contentos de discutirlo en mayor detalle con cualquier grupo que quiera explorar esta posibilidad. Y eso puede gastarse una reunión solo para sacar ideas y para generar un borrador, para ver cómo se vería este gráfico y avanzar con eso, o algo que informe su estrategia de comunicación, por ejemplo, o sus capacidades de generar alianzas y su red de trabajo. Nótese que no tiene que ser una tarea enorme, ¿sí? Ciertamente se trata de que puedan utilizar este marco de trabajo para informar y para replantearnos cómo pensamos en las alianzas y las asociaciones. Bueno, hasta el momento tenemos preguntas sobre el análisis de redes de trabajo a partir de esa revisión rapidísima y quizás hay algo que han utilizado antes. Si es que es así, me encantaría escuchar cómo les ha servido para su organización o para sus trabajos, sus grupos de trabajo. Bueno, entonces, para el día de hoy, bueno, esa fue la revisión general de la sección de identificar áreas de enfoque. Quizás, como decíamos, nos encantaría también ver esos resultados a medida que se producen. Y de nuevo, esta sección está desarrollando pues, está anticipando la siguiente sección. Ya hablaremos de estrategizar sobre los efectos, sobre los factores limitantes e identificar esas áreas de enfoque más específicas para ahí sí implementar trabajo en conservación. Bueno, si tienen preguntas, observaciones, dudas, ahí está con el contacto sobre eso. Si hubiera alguna duda, me encantaría escucharlas. Tenemos aquí un hipervínculo, un link que los enviaré por correo para una encuesta de retroalimentación. Hemos llegado hasta la mitad hasta el momento, nos quedan solamente 3 secciones en la rueda. Entonces, sí, nos encantaría tener su retroalimentación en los foros. Y de aquí en adelante también, una vez que terminemos estas 3 componentes relacionados con las categorías de acción, y que todas serán de mayor interés para continuar con estos foros. Nos encantaría mantenerlos como un espacio para que los grupos puedan conectarse y que puedan discutir en mayor detalle los temas que están sobre esa rueda y pues que son de interés para su trabajo todos los días.
Perdón, tengo la fecha aquí equivocada, disculpen. Les enviaré una invitación nueva para la siguiente sección que será identificar dificultades y esa la tendremos en mayo. Bueno, ahora les dejo entonces la liga, el hipervínculo en el chat. Ese es el link para la encuesta y les prometo que no van a demorar más de 5 minutos en llenarla. Les agradecemos mucho por su retroalimentación en estas sesiones y como decía Paul, si es que su grupo ya completó con la rueda, nos encantaría verlo, pero no de forma calificada, no de forma evaluada, pero sino más bien ver qué podemos aprender de su trabajo sobre la rueda y asegurarnos de que las herramientas que estamos generando en este como grupo de trabajo sea también útil para los otros. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por unirse a la reunión y bueno, que tengan un maravilloso miércoles.